Dios les bendiga, amados hermanos. Continuaremos con el estudio del libro de Zacarías. Hemos estudiado anteriormente qué es lo que significa el nombre de Zacarías, que es Dios recordará, y significa también literalmente marcar para ser reconocido. Quiere decir que el Señor, a través de la vida de Zacarías, lo traemos como una sombra para nosotros, que Él nos ha marcado, nos ha escogido para ser reconocido en esta generación, no con una fama de engrandecimiento, sino reconocido por el mensaje que se va a estar transmitiendo a través de nuestra boca en estos últimos tiempos, que es un mensaje de arrepentimiento. También hemos sido marcados, como dice la Escritura, para dar la buena palabra. El significado de Zacarías es Dios recordará. O sea que a través de nuestra vida el Señor puede recordar a su pueblo que tiene promesas, que hay esperanza, pero también que hay juicios que se aproximan a este mundo en estos últimos tiempos. Y el último mensaje que se está predicando en estos tiempos, hermanos, y el más importante, es un arrepentimiento genuino hacia nuestro Señor. Vimos también las palabras que el Señor permite a través de profeta Zacarías: es volveos a mí y yo me volveré a vosotros. También vimos las palabras de consuelo que el Señor le da a su pueblo, que en los últimos tiempos el Señor los va a restaurar, los va a levantar, los va a volver a reedificar. Palabras de consuelo que el Señor brinda a su pueblo. Vimos también ya la visión sobre los mirtos. ¿Qué significan los mirtos? Los mirtos es representación de su pueblo, del pueblo del Señor. Pero este pueblo se encuentra en una hondada. Como se encontraban estos mirtos, se encontraban en una hondada, en un barranco, pero del Señor de ahí nos va a restaurar. Recordando la promesa de las palabras de consuelo en Zacarías capítulo 1, versículo 13 al 17. Pero el versículo 16 dice: por tanto así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Vemos esas palabras de consuelo que dice en el versículo 13, dice: y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Este pequeño resumen, vamos a continuar ahora con la profecía de Zacarías. Debemos atender el llamado como lo atendió este profeta. Al cumplirse los 70 años de cautiverio, él entendió que se abrió una puerta de parte de Dios para poder retornar nuevamente a Jerusalén, ya que ahí era el lugar donde el Señor había elegido para poner su nombre. No era Babilonia. Babilonia era una disciplina como consecuencia de la desobediencia y la idolatría que Israel, el pueblo del Señor, había adquirido. Entonces el Señor abre una puerta de libertad, pero solo el 5%, estadísticamente se cuenta, o se hace el cálculo que solo el 5% del pueblo que había ido cautivo a Babilonia había salido. Demás pueblos se había acomodado, ya se sentía bien, ya era como parte de Babilonia, pues ya se había hecho semejante a ellos. Pero el remanente, el pueblo que buscaba al Señor aún en ese cautiverio, que no se acomodó a Babilonia ni al sistema en el que estaba ahí de religiosidad, de libertad de culto, no les impedían pues adorar a Dios, como no impedían a otros adorar a sus dioses. Y se habían acomodado, tenían estabilidad económica, estaban bien. Pero este remanente que salió no estaba bien. Ellos en su corazón sabían que ese lugar no era el que Dios había prometido. Por lo tanto, vieron una puerta abierta como Zacarías de parte de Dios, una oportunidad de empezar, y regresaron.
y salieron de Babilonia a reedificar, a construir, a restaurar en Jerusalén todo lo que se había destruido. Entonces, en esta ocasión vamos a ver la siguiente visión. Nos vamos a basar en Zacarías capítulo 1, versículo 18 al 21. Es la visión de los 4 cuernos. Dice aquí: después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá y a Israel y a Jerusalén. Entonces vamos a ver en esta imagen qué significan estos 4 cuernos. Tiene un doble significado. El primer significado: estos 4 cuernos representan poderes opresores que habían dispersado a Israel, naciones que habían dispersado a Israel por los 4 ángulos de la tierra. Porque a causa de la desobediencia el Señor los había dispersado, pero en Deuteronomio el Señor da una promesa que dice que si ellos se volvieran al Señor, el Señor los iba a reunir desde un cabo de la tierra al otro cabo de la tierra. O sea, los iba a reunir de los confines de la tierra. Pero el Señor los había dispersado y había utilizado estos 4 poderes, estos 4 cuernos para dispersar a Israel por toda la tierra. Pero también vemos en esta visión los carpinteros, los artesanos, que son también figura de los que van a restaurar. Estos representan los que van a ser usados por el Señor para restaurar a su pueblo y para restaurar la casa de culto, o para restaurar el orden en el que se debía adorar al Señor. En esto lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 24, que dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribarán. Entonces aquí vemos estos 4 cuernos representados como poderes, y de ellos van a surgir 10 reyes, como lo dice Daniel 7:24. Apocalipsis 17:12 dice también algo relacionado con estos 4 cuernos. Cuando vemos la historia, vemos los imperios, hermanos, que han conquistado Israel y que han dispersado al pueblo del Señor. Entre esos imperios está Siria, Babilonia, Roma y Grecia. En Daniel capítulo 7, todo el capítulo menciona estos 4 poderes, estas 4 naciones que han siempre en la historia dispersado a Israel, los llevados cautivos, pero esto es por parte de Dios, a causa de la desobediencia que el pueblo tuvo contra las leyes divinas de nuestro Padre Celestial. En la visión que tiene Zacarías, estos 4 reinos lastimaron al pueblo de Dios, los oprimieron, los hicieron sufrir. A partir de todo eso, hermano, el pueblo nunca ya no había podido levantar su cabeza, como dice la Escritura en Lucas: erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención ya está cerca. Pero estando cautivo el pueblo del Señor, no podía levantar su cabeza a causa de la opresión, a causa de la cautividad en la que estaban metidos, en la causa de la servidumbre en la que estaban. Ellos no podían levantar cabeza, no podían adorar al Señor, no podían levantar sus manos para dar voces de júbilo, porque ellos estaban cautivos, estaban en cadenas espirituales, veámoslo, no físicamente, sino que estaban en unas cadenas de opresión. Pero gloria al Señor, que el Señor les prometió que eso no iba a ser para siempre. Había un tiempo específico en el cual iba a durar el cautiverio, y que después el Señor los iba a restaurar, alentándolos para que tuvieran fe y confianza nuevamente en Él, para que su corazón se volviera nuevamente al Señor. Vemos en este Apocalipsis 17:12 que dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes.
Es la misma visión que tiene Daniel 7:24. Dice que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Lo vemos, hermanos, que estos poderes, estos 4 cuernos, uno de los objetivos es oprimir, ¿verdad? Poner angustia y sobre todo al pueblo del Señor, ¿verdad? Como lo vemos en el libro de Zacarías. Pero el Señor da una esperanza en este tiempo en el cual vivía Zacarías, pero esa misma esperanza nos la trae a nosotros. En Zacarías capítulo 1, versículo 20 dice: me mostró luego el Señor 4 carpinteros. Ya vimos al principio que los 4 cuernos representan 4 poderes que dispersaron al pueblo del Señor sobre toda la faz de la tierra, pero también el Señor le muestra 4 carpinteros. Y estos 4 carpinteros vimos que son figura de aquellos que van a restaurar, reedificar a Jerusalén, a restaurar la adoración en la casa del Señor. Por eso vemos en este pasaje, capítulo 1, versículo 20, me mostró luego el Señor 4 carpinteros. La palabra carpintero en el diccionario Strong o el diccionario hebreo, aquí les copio literalmente el significado. Significa fabricante o de cualquier material, albañil, artesano, artífice, cantero, carpintero, fabricador, grabador, maestro, obrero. Hemos visto, hermano, en estudios que les he compartido sobre la restauración del púlpito a través del ministerio magistral del maestro de la palabra, del que el Señor ha elegido para compartir la palabra del Señor. Y una de las características del maestro de la palabra es enseñar para que el pueblo pueda ser liberado y no pueda ser destruido. Vemos aquí que estos carpinteros representan los maestros de la palabra que van a enseñar al pueblo, que van a enseñar las escrituras, que van a traer esa revelación que ellos han tenido de parte de Dios para que el pueblo pueda ser liberado, puedan abrir sus ojos, puedan destapar sus oídos, puedan escuchar la voz de Dios, puedan obedecer. Entonces, estos carpinteros tienen una función de maestros de la palabra y a través de esa enseñanza el pueblo va a ser reedificado, restaurado y la adoración en la casa del Señor va a ser nuevamente ordenada como dicen las Escrituras. Harash Eben, artesano en piedra, es decir, un grabador. Esto, hermano, se ejemplifica de aquel que imparte la palabra y la explica y la da a entender al pueblo del Señor, y esa palabra va a quedar grabada en el corazón del hombre y va a producir, si hay mucha carne, el Señor va a circuncidar, va a hacer una cirugía divina, quitando toda esa inmundicia en el corazón del hombre y en el oído, porque en el oído puede haber mucha carne, el cual el Señor puede circuncidar, pero eso lo hará a través de estos 4 carpinteros, 4 artesanos, estos 4 maestros de la palabra. Gloria al Señor. En el versículo 21 comenta también de estos 4 carpinteros, desde la visión de los cuernos y los carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones, y alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarlos. Aquí vemos claramente, hermanos, cuál era la función de estos cuernos, ¿verdad? ¿Cuál fue la función? Estos vinieron a dispersar a Judá. Y aquí vemos que ya no podían ellos levantar su cabeza. Pero el Señor trae estos 4 artesanos, estos 4 carpinteros, para poder restaurar nuevamente al pueblo del Señor. Gloria al Señor. Imagínense, hermano, tanto tiempo de opresión que el pueblo del Señor había padecido a causa y consecuencia del pecado. Pero así como nosotros, cuando llevamos tiempo en la prueba o en la lucha, muchas veces llegamos a pensar que Dios ya se ha olvidado de nosotros.
porque no nos ha liberado inmediatamente de esta prueba, esta tribulación o en manos de nuestros enemigos. Pero la respuesta es sencilla, hermanos. O el Señor nos mete en un momento de dificultad para darnos más conocimiento de Él, porque Él quiere que crezcamos, o nos mete en ciertas dificultades también a causa de una disciplina, por falta de desobediencia de nosotros a la palabra. El pueblo de Judá había pensado que el Señor los había abandonado, pero realmente no era así, sino era una consecuencia de la desobediencia de ellos. El Señor había quitado el muro de protección que tenía su pueblo y había permitido que los enemigos que lo rodeaban, o estos 4 imperios, lo conquistaran. No era el deseo de Dios que esto pasara, sino que fue la consecuencia del pecado del pueblo hacia Dios. Gloria al Señor, que Él no ha olvidado a su pueblo, hermanos. Dios no ha olvidado a su pueblo. Él lo que hizo en esos tiempos fue disciplinarlo para que ellos corrigieran su camino. Lo mismo es con nosotros, hermanos. Si tú estás pasando un momento difícil, no es porque el Señor ya te olvidó o porque al Señor le encanta tenerte así. No, lo que pasa, hermano, que primero debemos pedirle discernimiento al Señor por qué nos está sucediendo esto. Si tú has guardado la palabra del Señor y has hecho lo mejor posible para Él y estás pasando un momento así, es porque el Señor quiere darte algo muy especial, darse a conocer más a ti, darte más de su unción, de su presencia. Pero si tú sabes en tu corazón y te has examinado que has quebrantado la palabra del Señor, bueno, no nos angustiemos también, ¿verdad? Porque es una disciplina que el Señor está permitiendo para corregir nuestro camino. Pero después de esto, el Señor nos restaura, hermanos. Cada vez que pasamos un momento así duro, vemos el fruto de parte de Dios en nuestra vida, que es un amor más genuino hacia nuestro Padre Celestial. Eh, Le buscamos más, lo amamos, leemos más su palabra. Él nos transmite dones, nos da la unción de su Espíritu más y más fuerte. Debemos ver que el Señor, después de estas situaciones, Él nos restaura. Igual pasó con el pueblo del Señor. Dios no los había olvidado, pero Él los corrigió y después los restauró. En esa visión vemos que estos 4 artesanos, fabricantes de cualquier material o artífices, estos son maestros de la palabra que harán la obra del Señor, que van a hacer la voluntad de Dios hacia el pueblo. Y estos van a librarlos y los van a restaurar. Vemos estos también 4 artesanos que son figura también de lo que vimos los jueces de los últimos tiempos, que son los que el Señor designa para liberar a su pueblo cuando el pueblo se arrepiente y se convierte al Señor de todo corazón. Entonces, hermanos, vemos aquí la disciplina del Señor sobre su pueblo. Vemos el objetivo de esa disciplina. Vemos la promesa de restauración del Señor. Pero también vemos que el Señor va a enviar 4 artesanos para restaurar, edificar y enseñar al pueblo. En estos últimos tiempos que está viviendo el pueblo del Señor, su amada iglesia, su pueblo en general, muchos hay que están en cautiverio, tienen cadenas de malos hábitos, pecados ocultos. Todos hemos pasado por eso, hermanos. Y aún si examinamos nuestro corazón, vemos en nuestro interior que hay cosas que no le agradan al Señor, que no hemos querido soltar. Pero gloria a Dios, el Señor va a enviar 4 artesanos a su pueblo, a su iglesia. Y a través de esos 4 artesanos, 4 carpinteros, el Señor va a restaurar a su pueblo a través de la enseñanza de la palabra del Señor. En Zacarías 8:14, aquí tengo el verso que dice: porque así dijo el Señor de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dijo el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí. Como pensé haceros mal. El Señor había pensado hacer mal
a traer una disciplina fuerte a su pueblo, porque ellos mismos habían provocado al Señor a causa de la desobediencia y la idolatría que había caído el pueblo del Señor, y habían dejado de adorar a Dios y empezado a adorar a otros dioses. Pero la promesa en el versículo 15 dice: pero también así tornando he pensado hacer bien a Jerusalén. La misericordia de Dios es más grande. Es Jehová lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Entonces aquí está la promesa de consuelo. Así tornando he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. No temáis a qué, no temáis al castigo de Dios, a la disciplina de Dios o a la ira de Dios. No debemos temer porque el Señor es grande en misericordia, pero esto no significa, hermanos, que nosotros podamos siempre hacer lo que se nos dé la gana y vivir siempre de la misma manera, no, sino que esta es una oportunidad de benevolencia de parte de Dios para que nosotros podamos recapacitar y volvernos al buen camino con las cuerdas de amor que el Señor nos está haciendo el llamado. Siempre, hermanos, debemos tener en nuestra mente que si algo malo nos sucede es porque algo hicimos mal delante de Dios, algo que no le agradó, algo que quebrantó su palabra, algo que no rápidamente venimos a los pies de Él y nos arrepentimos para que el Señor tuviera misericordia, sino que se hizo y ahí se quedó y no importó que Dios lo haya visto. Por eso en estos tiempos, hermanos, en esta dispensación de gracia debemos corregir todo aquello que no le agrada al Señor. Debemos examinarnos cada día en nuestra vida todo aquello que haya desagradado al Señor, que haya estado en contra de su palabra. Porque Dios tiene muy buenos planes para nosotros, hermano. Pero si nosotros damos un buen paso primero, el paso de un arrepentimiento, de una conversión genuina, debemos pedirle al Señor que nos ayude a examinar nuestro corazón. Examíname, oh Dios, corazón. Que Él nos examine a través de la palabra del Señor. Vemos en estos tiempos de Zacarías, en esos 70 años que el pueblo estuvo cautivo en Babilonia, no fue porque Dios quisiera hacerlo, sino porque la maldad del pueblo había llegado a un límite, a un tope en el cual el Señor, bueno, dijo: hasta aquí los voy a disciplinar. Pero la misericordia del Señor es tan grande porque aún en el pensamiento del Señor está que la disciplina iba a tener un tiempo de vigencia, ¿verdad? No iba a ser para toda la vida. Esto lo vemos en Jeremías capítulo 29, versículo 10, un pasaje muy conocido que dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Vemos, mis hermanos, que el Señor había determinado un tiempo específico de disciplina. Al cumplirse ese tiempo específico de disciplina, el Señor los iba a visitar e iba a despertar esa palabra, esa buena palabra, para hacer volver a este lugar, a Sión, a Jerusalén, al pueblo del Señor. Pero el Señor iba a despertar esa buena palabra. El Señor sabía que los 70 años de cautiverio que Él había designado a su pueblo le iban a servir como una lección, ¿verdad? Como una lección en la cual ellos aprenderían a no quebrantar los mandamientos del Señor. Luego de que el pueblo aprendiera esa disciplina durante ese tiempo, el pueblo volvería a Dios. Pero no todos quisieron regresar, no todos quisieron volver a Jerusalén, a Sión, como el Señor lo había designado. Oiga al Señor. Entonces vemos un pasaje muy conocido en los siguientes versículos, versículo 11 al 14. Este pasaje del versículo 11 vemos que en estos tiempos muchos lo han usado, ¿verdad? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Vimos en los pasajes anteriores que vimos de
en el libro de Zacarías, por ejemplo, porque así dice el Señor de los ejércitos, tal como me propuse haceros mal cuando vuestros padres me hicieron enojar, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido. Así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén. Entonces, vemos el pasaje anterior, versículo 10 del capítulo 29 de Jeremías, que dice que cuando se cumpliera el término designado del cautiverio, el Señor los iba a visitar y iba a cumplir su buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ni siquiera ellos iban a tener el poder de volver nuevamente al Señor, sino que el Señor iba a cumplir su buena palabra de haceros volver. Era una promesa de parte de Dios. El Señor produce el querer como el hacer. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la condición para que esta palabra sea efectiva en nuestras vidas? Porque alguien que conscientemente está deshonrando al Señor y sabe que eso ya es pecado, sabe que no le agrada a Dios, pero aún así no le pone importancia y sigue haciéndolo y haciéndolo, aún él no va a poder, aún él puede decir, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Él puede decir eso. Ah, no, el Señor tiene buenos planes para mí, planes de bienestar y no de mal, a fin de darles el futuro y una esperanza. O sea, puede tomar esa palabra y decir, no, el Señor tiene planes para mí, yo sé que estoy haciendo lo mal, pero el Señor tiene planes para mí. No, esta palabra trae el fruto si nosotros primero nos convertimos a Dios de todo corazón a través de la buena palabra que Él va a despertar en nosotros. Porque la palabra del Señor dice, yo guardo a los que me son fieles. El Señor dice que Él protege a los que le son fieles. Vemos un ejemplo aquí en el pueblo del Señor. El muro de protección había sido quitado. Y por esa protección que Dios había designado a su pueblo, los enemigos no podían venir a invadir a Jerusalén. Pero como el Señor quitó la protección a causa de la desobediencia, estos 4 cuernos vinieron. Entonces vinieron a dispersar al pueblo por todo el mundo, ¿verdad? Pero hay promesa de parte del Señor que el Señor aún de los confines de la tierra los va a reunir, en donde todos fueron dispersados. Desde ahí el Señor los va a recoger y los llevará al lugar que les ha prometido, que es la Jerusalén, que es Sión, porque Él ahí ha designado poner su nombre. Primera de Reyes capítulo 11 dice, porque yo designé poner ahí mi nombre, la escogí para mí, por el Señor. Entonces vemos el versículo 11. El versículo 12 dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo escucharé. Ya ha habido un arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura también nos habla creo que es en Eclesiastés, hermanos, si no estoy equivocado, que dice que el Señor pone una barrera, digamos, una separación, porque tu pecado ha hecho una separación entre Dios y el hombre, va. Dice que pone una densa nube oscura entre Dios y el hombre para no escuchar su oración a causa del pecado. Entonces, cuando hay pecado en el Hijo de Dios, cuando no hay un quebrantamiento, no hay un arrepentimiento, puede orar. El hombre puede orar, el Hijo de Dios apartado puede orar. Pero si no hay un arrepentimiento en su corazón, su oración no va a ser oída, porque no es sincera. Hay una separación, hay un pecado en medio de Dios y Él que impide una relación estable y saludable. Media vez ese pecado es quitado de en medio, entonces hay un acceso libre y limpio para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces vemos acá que el pueblo ya se había arrepentido, había aprendido la disciplina en el cautiverio. Entonces ellos retornaron, ellos comprendieron que los planes de Dios para ellos era de bien, no era para aniquilarlos, sino para corregirlos y hacerlos volver. Entonces ya teniendo ese requisito hecho, ellos dicen que van a invocar y vendréis a rogar al Señor y Él los va a escuchar. Me buscaréis y me encontraréis. O sea, ellos van a buscar al Señor y lo van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. Pero el Señor promete algo en el versículo 14 que dice, y me dejaré hallar
de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Aquí vemos la promesa del Señor. Después de un arrepentimiento genuino, ellos clamarán al Señor y el Señor les responderá. Ellos buscarán al Señor y el Señor se dejará hallar por ellos. Y el Señor, como consecuencia de esa obediencia, de esa relación, el Señor los va a restaurar, los va a reunir, los va a traer de nuevo del lugar de donde Él los desterró, que es a Jerusalén, a su nación, a la tierra que Él les había prometido. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de esta enseñanza? Aprendemos el tiempo determinado por Dios. El Señor no se adelanta a su tiempo ni se atrasa en los tiempos o en su agenda que Él ha terminado de trabajar con su pueblo. Por eso vemos estos tiempos determinados por Dios, los podemos relacionar con el pueblo y con la reconstrucción del templo. Primero, los cautivos fueron llevados a Babilonia 70 años. Vemos el tiempo establecido por Dios. Y en el año 536 vemos el primer retorno de Jerusalén. Ya era un tiempo en el cual Dios lo había establecido. Igual con el templo fue destruido en los 70 años, pero también fue reedificado en el 516. Vemos en esta reedificación de Jerusalén y del templo varios personajes, varios retornos, los cuales se fueron edificando ciertas partes de Jerusalén, ya sea el altar, el templo, el sacerdocio, las murallas, las puertas. Todo tenía su tiempo designado de parte de Dios. O sea, hermano, que el Señor con nuestra vida, Él también tiene un tiempo determinado, un tiempo designado en lo que estamos viviendo, hermanos. Si estamos en tiempos de reposo, el Señor le tiene tiempo. Si estamos viviendo un tiempo de prueba, el Señor ya tiene un tiempo determinado para que termine la prueba. Todo lo tiene bajo control el Señor. Asimismo, su regreso, nuestro recogimiento a Él tiene designado ya el tiempo, ya está agendado en el calendario de Dios, ya lo tiene todo bajo control. No vendrá antes, no vendrá después. Vendrá en el tiempo que Él ha dicho en su palabra. Vendrá en el tiempo que Él ha elegido. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, es hacer lo que el versículo 12 y 13 de Jeremías 29. Debemos hacer lo que el pueblo estaba haciendo ya. Invocar al Señor, gemir, rogarle, tener una comunión con Él, buscarlo, hallarlo de todo corazón y esperar las promesas del Señor. Como dice este pensamiento, si oras, Dios oye, si esperas, Dios prepara, y si crees, Dios cumple. Entonces debemos esperar en la palabra del Señor. Así que, hermanos, siempre hay esperanza. El Señor nos da siempre palabras de consuelo, y en estos últimos tiempos el Señor enviará 4 artesanos para restaurar a su pueblo a través de la enseñanza de la palabra del Señor, a través del ministerio magistral que nos va a dar a entender y explicar las profundidades de la Escritura a través de los siervos que Él ha elegido. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y hasta la próxima.